En este vídeo vamos a ver una de las 3 presentaciones que forman parte del pack Tricorazones. Concretamente nos vamos a centrar en las buenas acciones para llevar a cabo tanto en clase como en casa. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios. Uno de los materiales que vamos a tener disponibles son los libros corazón y aquí os dejo algunas sugerencias de uso. Los peques podrán personalizar las plantillas con sus datos y también podrán anotar buenas acciones para llevar a cabo en casa y en clase. Además, si le colocáis un lacito podéis escoger a los encargados de las buenas acciones y entregarlas al inicio de la sesión. Lo bueno que tienen los libros corazón es que son muy versátiles y podéis guardar en el interior las tarjetas con acciones a llevar a cabo. Vais a tener disponibles distintos modelos para que vosotros escojáis el que mejor se adapte a vuestras necesidades. Además, también os van a servir para colocar en el lateral cualquiera de las pulseras para acciones y mensajes. Si queréis los podéis utilizar en cualquier ocasión o si no en San Valentín. Además, los podéis combinar con los materiales incluidos en el pack Buenas Acciones, cuyo enlace os dejo en el pie de página. Si queréis, podéis crear vuestros propios rincones con buenas acciones. Aquí os dejo alguna sugerencia para mezclar los materiales, pero vosotros lo podéis adaptar a vuestras necesidades, bien sea para llevar a cabo en clase y en casa o solo en alguno de ellos. Encontraréis el enlace a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudaros, no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Dado que es una presentación larga, os he dejado el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Y ahora vamos a pasar a la bienvenida, así que voy a ponerlo en grande para que podáis verlo un poquito mejor. En este caso, lo que podéis hacer es pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya señalando para que el resto de compañeros lea. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. También os he dejado la rutina del responsable por si queréis escoger a los encargados y también la diapositiva para saludaros. De manera que si pinchamos en la tecla Enter van a ir apareciendo las distintas opciones. Los peques pueden ir leyéndolas y añadir gestos, ya que así os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar o tócalo. Además tenemos el soporte para dialogar, bien sea en parejas o en grupos. Podéis practicar además la forma plural con esta diapositiva. Ahora vamos a pasar a introducir las buenas acciones que podemos llevar a cabo en clase. Y para ello tenemos a nuestro amigo Pedro que dice: ¿qué buenas acciones haces en clase? Y Sara contesta: intercambio cartas. Vamos a ver distintas opciones para que enseñéis a los peques y vayáis leyendo. En este caso tenemos el número 1 que dice: escribo un mensaje bonito a alguien. Explico a un compi algo que no entienda. Regalo un abrazo. Digo algo bonito a un compañero. Propongo un juego para el recreo. Decoro una tarjeta para un compi. Intercambio cartas. Y paso tiempo con alguien con quien no suelo. Como veis tenemos números del 1 al 8 por si queréis llevar a cabo un diálogo, de manera que en parejas o en grupos decís un número y os turnáis a preguntar y responder. Además tenemos el dibujo por si queréis añadir gestos, ya que así os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar o tócalo. Para practicar con el vocabulario tenemos el juego de estatuas musicales, de manera que tenemos 3 altavoces, el número 1, 2 y 3. Si queréis podéis hacer una votación para ver qué música escogéis y una vez que la elegís pincharemos en ella, de manera que los peques se van a mover por la clase. Una vez que para, vamos a decir o bien sea un número o hacer el gesto y los peques se quedarán como estatuas
al tiempo que dicen la oración correspondiente. Es un juego muy sencillo, pero a los peques les gusta mucho porque nosotros además utilizamos las mascotas de la clase y también entrego gorras y algún otro accesorio para bailar. Ahora vamos a tener el siguiente juego, que en este caso es el de emparejar. Por lo tanto, podéis leer una oración o si no decir un número para que lo lea un peque y después tendrá que buscar el dibujo correspondiente de manera que pincha en él y se moverá hacia la oración. Imaginaros que decimos regalo un abrazo. Entonces pinchamos en el dibujo y como veis se va a mover hacia la casilla correspondiente. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Para seguir practicando vamos a tener el juego de dialogar, pero en este caso con el dado, de manera que pinchamos en él. Un peque o responsable dirá paro. Como veis nos ha salido el número 4 que dice digo algo bonito a un compañero. Por lo tanto los peques, bien sea en parejas o en grupos, se turnarán a preguntar y responder en función de la opción que ha salido. Lo podéis hacer no solo a nivel oral, sino anotarlo en cualquiera de los materiales incluidos en este pack o en las láminas en color que se corresponden con esta diapositiva. Como veis tenemos un recuadro en la parte inferior por si queréis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la oración. Vamos a tener la misma idea de juego, pero ahora sin el dibujo, por lo tanto es un poquito más complicado. También encontraréis esta diapositiva para que los peques puedan escribir el vocabulario, por lo tanto podéis pedir a uno o varios que salgan a la pizarra y vayan completando cada casilla. Encontraréis esta misma diapositiva en formato papel con láminas en color, por si queréis que cada peque lo vaya completando en su pupitre. El siguiente juego que vamos a ver es el de Tócalo, así que vamos a utilizar esta diapositiva en la pizarra digital a modo de presentación. Lo que haremos será a escoger a 2 o 3 peques que se van a colocar en una distancia prudencial de la pizarra y a continuación diremos una de las acciones para ver quién es el primero en tocarla y en decirla a nivel oral de manera correcta. Este juego lo podéis llevar a cabo en equipos, de manera que dividís la clase en varios y colocáis a todos los miembros del mismo equipo en una fila, de modo que nos vamos turnando a decir una acción y señalarla lo antes posible. Además, si queréis, podéis combinarlas con las láminas en color en formato papel para que los peques jueguen en parejas o en grupos en sus pupitres. Continuaremos con el juego de dialogar, un poquito más complicado, ya que ahora no tenemos el soporte con el vocabulario, simplemente tenemos el dado. Entonces pincharemos en él, de manera que un peque o responsable dirá paro. En este caso, nos turnamos a dialogar en función de la opción que sale. ¿Qué buenas acciones haces en clase? Decoro una tarjeta y regalo a un compañero. Los peques podrán anotarlo en cualquiera de los materiales incluidos en este pack y si queréis podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la oración en el rectángulo rosa. Ahora que ya hemos visto las acciones que podemos llevar a cabo en clase, vamos a centrarnos en las que podemos realizar en casa. Tenemos esta diapositiva en la que nuestra amiga dice ¿qué buenas acciones haces en casa? Y Sara contesta ordeno la casa. Vamos a ir viendo las distintas opciones, de manera que si pinchamos los peques pueden ir leyendo y si queréis añadir gestos. Por ejemplo, el número 3 dice hago un dibujo, preparo el desayuno, decoro una tarjeta y regalo a un ser querido, organizo una tarde de helado, cocino galletas en forma de corazón y el número 8 hago una excursión en familia. Como veis tenemos los números del 1 al 8 para que podáis llevar a cabo diálogos, bien sea en parejas o en grupos, de manera que decís un número y os turnáis a preguntar y responder en función de él. Además tenemos los dibujos por si queréis añadir gestos y así os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar. Al igual que vimos con las actividades para la clase, tenemos el juego de estatuas musicales, también el juego de emparejar. Así que como ya lo hemos visto previamente, no voy a pararme ahora en ellos. Tenemos el diálogo con el dado
tanto con el soporte del dibujo como sin él. También encontraréis la diapositiva para poder escribir el vocabulario y el juego de Tócalo. Y ya por último encontraremos el juego de dialogar con el dado, que ya es un poquito más complicado porque no tenemos el soporte con el vocabulario. Cuando ya hayáis visto las opciones tanto para clase como para casa, podéis unirlas y lo vamos a hacer con esta diapositiva. Nuestro amigo dice: ¿qué buenas acciones haces en clase y en casa? Y Sara contesta: intercambio cartas en clase y ordeno la casa. Para que podáis practicar, vamos a tener este juego con los dos dados, de manera que pincharemos en cada uno de ellos y un peque o responsable va a decir paro, paro. Bien sea en parejas o en grupos, nos turnamos a dialogar en función de la opción que sale. ¿Qué buenas acciones haces en casa y en clase? En casa organizo una tarde de helados y en clase explico a un compañero algo que no sabe. Lo podéis hacer a nivel oral, pero también escrito en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Además, tenemos el rectángulo en rosa por si queréis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote las oraciones. Ahora que los peques ya están familiarizados con el vocabulario, vamos a pasar a ver el primer material en formato papel, que en este caso son los libros Corazón. Podéis enseñar a los peques esta diapositiva para expresar gustos. ¿Te gusta el corazón? ¿Me gusta el corazón o no me gusta? Vamos a tener disponibles distintos modelos. En este caso, nuestro amigo Pedro dice: escribe sobre ti en el corazón. Por lo tanto, tenemos la cara A, que incluye un corazón para que los peques puedan anotar información sobre ellos. Aquí os dejo el modelo un poquito más grande para que lo podáis ver. Es una versión en color y completa, pero también la vais a tener disponible para personalizar, no solo la parte para escribir, sino también lo que sería la portada. Además, podéis utilizarlos no solo en cualquier ocasión, sino con los modelos de San Valentín que incluyen la fecha. Una vez que tenéis lista la cara A, podéis imprimirla y combinarla con la cara B. En este caso, nuestro amigo Pedro nos dice: escribe buenas acciones que realizas en casa. Tenemos distintos modelos, uno de ellos es el de casa, que además lo vais a tener disponible en distintos formatos. Esto es una versión completa y en color, pero también la vais a tener disponible para colorear, para escribir cada oración, para dibujar o incluso personalizar. De hecho, también vais a tener plantillas que no tienen la pauta por si queréis hacer dibujos. También encontraréis el modelo de cara B, que es para la clase. Y aquí tenemos una vez más las distintas opciones para que vosotros escojáis la que mejor se adapte a vuestras necesidades. Mientras los peques completan las plantillas, si queréis podéis utilizar esta diapositiva a modo de fondo para que practiquen con el material escolar. El siguiente material que vamos a ver son las pulseras con buenas acciones y los peques podrán personalizarlas. Además, podéis colocarlas en el lateral del libro Corazón y si queréis también en la muñeca o utilizar para regalar a un ser querido. Vamos a tener modelos que podéis además usar en San Valentín y así entregar como regalo. Aquí tenemos la diapositiva que podéis enseñar a los peques con la imagen y también con la pregunta y respuesta para expresar gustos. Como os comentaba, tenemos distintos modelos. Unos son generales para cualquier ocasión. En este caso tenemos una versión completa y en color, pero también la podéis personalizar. Y si queréis podéis adaptarla a San Valentín con alguno de estos ejemplos o también al Día de la Amistad. Estos son concretamente para el día de San Valentín. Como nos dice nuestro amigo Pedro, coloca la pulsera en el lateral del corazón. Otro de los materiales que vamos a tener disponibles son las tarjetas con buenas acciones, tanto para clase como casa. Las encontraréis en múltiples formatos para que escojáis el modelo que mejor os venga. Cada tarjeta tiene en la parte superior
derecha un cuadradito para que marquéis si lleváis a cabo la acción o no. Además, os pueden servir para juegos de actuar y adivinar y crear llaveros como soporte. Un juego que podéis llevar a cabo es el intercambio musical, de manera que los peques se mueven por la clase y bailan con sus corazones. Cuando la música para, dialogan y dicen la tarea a un compañero para después intercambiar tarjetas y volver a repetir la dinámica. Además, podéis llevar a cabo el juego de Tócalo para ver quién es capaz de señalar la tarjeta lo antes posible o combinarlo con cualquiera de las opciones que encontraréis en el PDF más de 25 ideas adaptables con tarjetas. Si queréis podéis guardarlas dentro del libro Corazón y también colocarlas en las tablas y crear vuestros rincones con buenas acciones. Aquí os dejo la diapositiva para que enseñéis a los peques y expresen gustos. ¿Te gustan las tarjetas? ¿Me gustan las tarjetas o no me gustan? Como nos dice nuestro amigo Pedro, prepara las tarjetas con buenas acciones que realizas en clase. Vamos a tener distintos modelos, esta es una versión completa y en color. Os voy a enseñar los distintos modelos. Si queréis también podéis utilizar el que os va a permitir escribir y también dibujar. Además encontraréis los modelos personalizables tanto con pauta como sin ella por si queréis anotar vuestras propias acciones. Lo bueno que tiene es que podéis guardarlas dentro de los libros Corazón y también usarlas para dialogar. En este caso, como nos dice nuestro amigo, habla con tu compi, por favor. Y si queréis podéis llevar a cabo la variante del diálogo musical. En este caso, como veis, tenemos 3 altavoces, el 1, el 2 y el 3, para que escojáis la música. Una vez que la elegís, pincharemos en ella y los peques se mueven por la clase con sus tarjetas. Cuando la música para, tendrán que buscar a un compañero y turnarse a preguntar y responder por la acción que tienen. ¿Qué buenas acciones haces en clase? Explico a un compi algo que no entienda. Intercambiarán los roles y las tarjetas para después volver a repetir la dinámica de juego. También encontraréis los modelos de tarjeta para la casa. Una vez más os voy a enseñar las distintas plantillas que tenemos disponibles, tanto en color como para colorear. Aquí tenemos el modelo para escribir, también lo encontraréis para dibujar y personalizable. Sea cual sea la opción que escojáis, una vez más podéis guardarlas en el interior del libro y usarlas para dialogar. Aquí, como veis, os dejo el juego musical, que no os voy a repetir porque lo acabo de explicar con las tarjetas para la clase. Y ya por último tenemos las tablas con buenas acciones que podéis personalizar y utilizarlas para escribir preguntas o proponer retos o usar como hoja de respuesta. Además, hay modelos para que los peques hagan dibujos y personalicéis a vuestro gusto. En este caso os dejo una idea de cómo utilizar las tablas y combinarlas con las tarjetas para crear un rincón con buenas acciones. Además, podéis llevar a cabo una reflexión al final del día, tras haber llevado a cabo las distintas acciones, y hacerlo a nivel oral o también escrito en las tablas. Podéis combinar las tablas a vuestro gusto y colocar en ellas cualquiera de las tarjetas disponibles. Aquí os dejo un ejemplo pautado. Os lo he puesto un poquito más grande por si queréis utilizar esta diapositiva como fondo para pedir a un peque o a varios que salgan a la pizarra y anoten sus buenas acciones. También tenéis el modelo sin pauta por si queréis hacer algún dibujo o si utilizáis el formato papel para también pegar fotografías. Encontraréis las plantillas para colocar 2 acciones, pero si queréis también podéis combinar con las plantillas que incluyen 3.
Ahora ya tenemos la despedida y como nos dice nuestro amigo Pedro, enhorabuena, has dado lo mejor de ti hoy. Así que espero que os hayan gustado las actividades y que las combinéis como mejor os venga. ¡Gracias!